Muy bien. La enseñanza del día de hoy es la número 26, servir a Yahweh o servir a Elohim. ¿Cómo se debe de servir al Señor? Pues uno de los puntos principales, por ejemplo, en el Salmo número 100, verso 2, Salmo 100, verso 2, dice así en el nombre de Yahshua, dice, servir a Yahweh con alegría y venir ante su presencia con regocijo, con alegría y con regocijo. Es muy importante la actitud para venir a servir, porque si no venimos con el deseo de servir, si yo no vengo con el deseo de servir, pues entonces ni a que venga, porque se llama pecado. El pueblo de Israel servían a Elohim y servían a los dioses. Y ese era un problema grave, de estar sirviendo entre dos caminos. Y nunca se decidían a quién servir realmente. Y ese era un problema cuando el pensamiento pues claudica, o sea, tiene dos caminos y no hallamos a quién servir. No queremos dejar el mundo, no queremos dejar la carne y queremos servir a Dios a nuestra manera. Entonces nos hacemos un camino a nuestra manera y eso no sirve. Mira lo que dice aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguirle a él, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así hacemos hoy, no respondemos porque no tenemos una decisión. ¿A quién vamos a servir? No tenemos una decisión en nuestra vida. El servir, el punto principal en la Torah, que es la enseñanza divina, en Deuteronomio, que es Devarim, capítulo 10, verso 20, dice, a Yahweh tu Elohim temerás, porque el temor es primero. Antes de servir, si no hay temor, pues no sirve. A Yahweh tu Elohim temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por eso sigue la otra enseñanza, que es seguirlo a Él. Por eso dice, una cosa es servir, y luego si no estamos siguiendo correctamente, entonces no sirve el servicio. Por eso es temer, servir y seguir. Por eso la otra enseñanza es seguirlo a Él. Y por su nombre jurarás. ¿Ve cómo viene la otra? Por su nombre. Entonces cuando nosotros hacemos un juramento delante del Padre Celestial, pues mejor ni lo hacemos, es mucho mejor. Mejor no hacerlo. El problema de hoy es que no entiende el ser humano, más el creyente de hoy de las iglesias, de tanta iglesia y tanta cosa, creen que sirviéndole a una iglesia están sirviendo al Dios verdadero. Servir a una iglesia, ir a una iglesia y en el edificio y pintarlo y hacerle cositas y dar dinero y toda esa cosa, eso no es servirlo. Porque los elementos no están. Porque salen de ahí para su casa, de la iglesia, y no sirve. No, la idea de servir es primeramente, por eso el mandamiento principal es el viviente. ¿Quién es? ¿A quién voy a servir? Mire, nomás en estos puntos, mire, fíjese bien en estos puntos, nada más. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios, capítulo 6. Mire estos puntos. Nomás analícenlos así despacito, así. Cuando esté a solas por ahí, agarre su Biblia y analícelos. La idea de meditar en la palabra es muy importante porque nos abre el entendimiento. Ahora, ¿cuándo hay que meditar la palabra? ¿Nomás un rato de vez en cuando o una cosa así? Andamos muy mal. Mire cuándo hay que meditar la palabra. Antes de darle a Efesios 6 y 7. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 1,
¿Cuándo hay que meditar la palabra? Por eso es el problema de nosotros que andamos en la carne, más en la carne que en el espíritu. Porque no hay meditación. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley, o sea, en la Torah, en la enseñanza divina de Yahweh está su delicia. ¿Cuál delicia? Del varón que decide, o de la mujer que decide hacer las cosas para Yahweh. Está su delicia en la enseñanza, en la palabra está su delicia. ¿Dónde está la delicia? Y en su Torah, o sea, en su enseñanza divina, medita de día y de noche. O sea que no da espacio para otra cosa. Río nomás. No, se nos olvida toda la semana. Y entonces por eso no hay luz. Por eso a la hora de hablarle a la persona, pues se nos olvidó todo. Háganle al hermano ese que sabe. De todo el número. Más fácil, mejor. ¿Ve? ¿Y el fruto? Entonces no hubo fruto. ¿Ve? Es como si plantó otro limón de aquel lado y le dice, pues arráncale limones a aquel porque yo creo que yo todavía no tengo limones. Y ahí está nomás parado ahí echando hojas nomás, echando basura alrededor. Pero no echo limones. No da fruto. Por eso tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia al que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros. Es lo que dice allá Pedro. Tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice 1 Pedro 3:15. ¿Me entiende? Ahora sí vamos con Efesios 6. Fíjese bien. No sirviendo al ojo, o sea, al hombre. A mí se me está viendo el patrón. No, pues yo voy a agarrar un lunch y me siento. A mí no me interesa el patrón. Me dice, ¿por qué está sentado? Pues porque yo no lo sirvo a usted, yo sirvo al Altísimo. Pero ahorita acabo, no sé por qué te mortifique. En un abrir y cerrar dijo, yo le acabo el trabajo. ¿Ve? Porque es para el Altísimo. ¿Ve? Como los que quieren agradar a los hombres, no es agradar a los hombres. Es hacer el trabajo que hacemos en esta vida, hacerlo para el Señor. Y si vamos a trabajar para Él, mucho mejor. Usted me habla aquí y estoy arreglándole aquí su ventana o arreglándole su puerta, arreglándole la electricidad, ¿ve? En mi trabajo, pero aprovecho el tiempo y le administro la palabra a la persona. Ya, si me cierra la puerta, pues ni modo, pero yo ya le hablé a la persona. Entonces no es agradar a los hombres como estamos sirviendo, sino como siervos del Mashiach, del Mesías, de corazón, haciendo la voluntad del de arriba. Fíjese bien. Sirviendo, no al ojo. No es que te esté viendo el pastor ahí y dice, ay, pues delante del pastor sí. No, eso es malo, malísimo. No, tenemos que hacer las cosas como son. Ahora, mire, los puntos aquí a seguir es, no importa quién te esté viendo, no es agradar al ser humano, es servir al Mesías verdadero, de corazón. Ahora, en el corazón, mire lo que dice aquí, mire, fíjese bien lo que dice aquí. Segundo de Timoteo, ve, ¿por qué yo no puedo hablar de mí mismo? Tengo que hablarle con la palabra, para que sea luz. Segundo de Timoteo 1:3. Doy gracias a Elohim, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Ese es corazón. De corazón. ¿Ve? Con limpia conciencia. 1 Timoteo 1:5. ¿Ven lo que dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La fe no fingida es que yo estoy plenamente seguro a quién le sirvo y en quién creo. ¿Ve? Plenamente seguro. Entonces esto no se trata de pertenecer a una iglesia, a una denominación, a una organización. No. Es con la misma base sirviendo al mismo Elohim de los hebreos, los que creyeron en el Mesías hace 2000 años. Es la misma fe de él. Por eso dice aquí, de corazón, haciendo la voluntad agradable y perfecta del de arriba, del Altísimo. Sirviendo de buena voluntad
como al Señor y no a los hombres. Así se sirve. Por eso es el problema de que cuando hay problemas, cuando hay cosas, ¿qué hacemos? La cabeza es Él. El que piensa es Él. El que tiene que hacer es Él. Si Él no se defendió cuando lo agredieron, lo escupieron, lo golpearon, entonces nosotros no podemos hacer nada. Simplemente no entraba en el odio de ellos, no entraba en los pensamientos de ellos. Él estaba sirviendo al Altísimo. Cuando lo estaban golpeando ahí, cuando lo estaban picando, cuando estaba crucificado ahí, él estaba sirviendo al Altísimo. Él vino a servir, no a ser servido. Y hasta la muerte sirvió. Y resucitó. Y dejó mandamientos. Si alguno enseña otra cosa, no dijo, vayan ya cada quien en su iglesia, estén separados y viven. No, no dijo eso. Y si alguno no lo oye y no le hace caso, yo le voy a pedir cuentas al final, el Padre, porque no le hizo caso a él. Entonces no estamos siguiéndolo a él. Por eso, servir al Elohim verdadero es una cosa dificilísima hoy en día, porque la mayoría no conoce al verdadero. Traemos un Dios a la manera del mundo. Un Dios de cada iglesia, un Dios de aquí, de católico. Miren cómo se pelean en las redes sociales. Y que esta es la verdadera, y que el Papa, y que no sé quién, y que acá, y cada quien defiende lo suyo. Y eso no es el verdadero. El verdadero es cuando ponemos lo que es la verdad. Publiqué yo en contra del año. Que para qué te metes con el año, y que para qué dices cosas, que tiene de malo juntarnos con familia el fin de año y festejarlo. ¿Cuál es el problema? Así lo dicen ahí la gente. Ahora publiqué la verdad cuando debemos de festejar realmente. El verdadero calendario, que empieza con el mes de Aviv, el 21 de abril de este año, pues el año de pagano. El 21 de abril es el comienzo de los meses. Es el principio. Porque estamos sirviendo al verdadero, no al falso Dios que todo el mundo festeja. Pero ¿cuál es el problema? No hay mal. Pues dicen de ellos que no hay mal. Pero esa es obstinación. Porque eso no lo mandó. Dice claramente lo que dice. Mire lo que dice Deuteronomio, mire. Claramente, es bien claro. Yo antes no lo entendía. ¿Por qué? Porque me pegaba una iglesia por ahí o no sé quién. Y era el mismo problema. Dice aquí, profeta le levantaré, primer siglo. Acá está hablando muchos años para atrás, 1500 años o más. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Está hablando Yahweh. Mis palabras. Por eso cuando dice, el que me ama, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morar en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, ¿qué hicieron estos? No guardan las palabras. Eso es un invento. ¿Qué le acabo de decir hace rato? No vamos a hacer ningún templo, ningún nada. Al final, si no nos quieren en ninguna casa, nos vamos a la calle. Ahí en medio de la calle, ¿qué tiene? No pasa nada. Porque nada trajimos a este mundo y no vamos a llevar nada. Y si desobedecemos, entonces estamos sirviendo al falso Dios, que quiere un templo bonito porque es la casa del Señor. Un altar. ¿Cuál altar? No hay ningún altar. No hay nada de eso. Por eso decía Pablo, al cual sirvo con limpia conciencia. Cuando nuestra conciencia está metida de pensamientos raros de afuera, nuestra conciencia está contaminada. Dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Nunca habló por su propia cuenta. Y entonces, ¿por qué nosotros hablamos por nuestra propia cuenta? Por eso dijo Pablo en primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor, pues está envanecido, nada sabe y está delirando. Lo dice ahí, no lo digo yo. Ahí lo dice. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, y dice Hechos allá capítulo 3, dice, será desarraigado. Aquí no lo dice, pero allá sí lo dice. Desarraigado del pueblo. Al final llegas ahí y dices, ¿cómo te metiste? ¿Cómo entraste?
Pues me escapé y me metí por ahí, pero si no estás vestido, no traes la vestidura del Mashiach, afuera, a las tinieblas. Ahí va a ser el problema, que no nos va a aceptar. No los conozco, va a decir al final, porque no estamos sirviendo al verdadero. El punto número 1 es servir a Elohim. ¿A cuál? Al que está en la Biblia y exactamente como dice. Punto número 2, servir con temor y temblor, como dijo Pablo. Pues estoy aquí en medio de ustedes con temor y temblor, porque así lo dijo el Salmo allá, ahí en el Salmo 2:11, ahí lo dice. Sírvanle con temor y temblor. Por eso, yo no puedo hacer cosas no, cuidado. No, porque tenemos que estar sirviendo con mucha humildad. Punto número 3. Yo le pongo nomás puntos así, pero son importantes. Pablo, ¿cómo servía? En Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Lloraba. Fíjense nomás. Si no hay lágrimas en nuestros ojos, entonces andamos bien mal. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos eran los revoltosos que andaban ahí en medio, que no lo querían. ¿Ven? Eran los que se les pegaba, te andas mal y estás en contra de la ley y estás en contra. No estaba en contra. Se estaba realizando la verdad. Y otra cosa, por eso no podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo, no podemos servir, es el punto número 4, en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro. Por eso hay que servir nomás a uno. Porque si le damos preferencia a otras cosas, todos estamos sirviendo. Por eso, ¿qué le dije yo allá? En el primer libro de Reyes 18:21. Por eso no respondieron. ¿Por qué? Pues por el problema de que tenían dos pensamientos, estaban sirviendo a dos partes. Ese era el problema. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Que son los de Samaria, en segundo libro de Reyes. Mira lo que hacían estos. Capítulo 17. Aquí están los 5 maridos de la samaritana. En segundo libro de Reyes 17. Ahí del verso 24 en adelante hasta el 41. ¿Ven? Por eso, ¿qué hacían estas gentes? Honraban a sus dioses, temían a Yahweh, le tenían temor a Yahweh y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados, trasladados. Por eso dice el 41, así temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así sirven. Sirven a Yahweh los domingos o los sábados, yo no sé cuándo vaya, a la iglesia, y sirven al mundo. A los dos caminos servimos. Entonces estamos entre dos pensamientos. Por eso no podemos, porque cuando estás acá, no estás con él. Y cuando estás con él, no estás acá. Por eso dice, o aborreces a uno o aborreces al otro. Un rato con uno y un rato con otro. Eso no sirve. No sirve. ¿Cómo se llama eso? Se llama adulterio espiritual. Así se llama. Es como el esposo cuando tiene dos mujeres. Pues cuando está con una no está con la otra. Y cuando está con la otra no está con la otra. Ese es el problema. No, a menos que se junten, que estén juntos, a menos. Pero pues eso está difícil, como que. Por eso se le llama adulterio. Adulterio quiere decir cuando tienes puesto los ojos en dos cosas. Siempre. Mire cuánta gente en las organizaciones se dedican a la organización, mas no a servir al Altísimo. Esa es la diferencia tan grande. Va a venir el presidente de la organización y va a venir, oiga, se hacen que ponen mantel largo y toda la cosa para que venga. Eso es malo, malísimo. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiría. Y él vino en su nombre y no lo recibieron. A todas las organizaciones que hacen una iglesia, ya les importa más la iglesia que servir al Señor. Ya se dedican al evento, a lo que van a hacer. Ahí están anunciando que ya el domingo van a hacer quién sí qué, el aniversario de la iglesia. Pura payasada satánica nada más. ¿Me entiende? Si no conocemos al verdadero
Y no hay un temor reverente para servirlo, y una humildad para humillarnos delante de Él, y servirlo solo a Él, no a dos. ¿Ve? Y servir a Elohim mediante la gracia, que la misma gracia nos mueva a nosotros en Él. La gloria es de Él, y la honra es de Él, no nosotros. Nos llevamos, ay hermano, muchas gracias porque usted predica del maravilloso, y olvídese, ya andamos mal. Ya andamos mal, porque eso es poner la mirada en el hombre. ¿Ve? Por eso en el sacrificio de Él purifica nuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué traemos? Obras muertas. Es lo que traemos. Miren lo que dice Hebreos. Capítulo 9, verso 14. En el número 6 dice purificar nuestra conciencia para poder servirlo. Hebreos 9, 14. Dice, cuánto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Elohim vivo. Por eso nos limpia nuestra conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué la limpia? Para esto, mire. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim. ¿Qué le dije? De la gracia. ¿Ve? Tenemos que servir mediante la gracia. Punto número 5. ¿Ve? Entonces, dice, sino con la gracia de Elohim nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. ¿Ve? Nos conducimos en el mundo en la gracia, llevando su sabiduría, no con sabiduría de palabras, porque se hace vana la cruz, dice 1 Corintios 1:17. Se hace vana. Entonces, mire, aquí tenemos varias cosas aquí en 2 Corintios 1:12. Mire, porque nuestra gloria es esta. O sea, nuestra gloria quiere decir que sí podemos gloriarnos cuando tenemos nuestra conciencia limpia. El testimonio de nuestra conciencia. ¿Ve? Por eso, mire, no podemos servir cuando estamos sirviendo a otra cosa. Por eso no podemos servir. Que con sencillez y sinceridad de Él es el testimonio, no con sabiduría humana. Por eso, si vamos a hablar de Él, del verdadero, tenemos que hablar conforme a la palabra, pero con limpia conciencia, porque ya me limpió Él por dentro y ahora puedo hablar de Él claramente. No lo voy a meter en una cosa del hombre. Tengo que hablar lo que es Él, nada más Él, lo que es Él. Por eso Yeshua nos pone el ejemplo, cómo servía Él. ¿Quién es el único que lo conoce al Padre? Él. Mateo 11:27 lo dice. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie. Entonces Yeshua vino a servir. Nos puso el ejemplo. Es el camino. Servirlo a Él. ¿Ve? Por eso dijo, yo vine a servir al Padre. Nosotros tenemos que servir al Padre igual. Dice Mateo 20:25 al 28. Ese es el punto número 7. Y Yeshua vino a servir. Si quiere apuntarlos bien, nomás póngale así. El punto número 1 es solo servir a Elohim. El punto número 2 es servir con temor y temblor. El punto número 3, sirviendo con mucha humildad. Mucha humildad. Y el punto número 4, no podemos servir a dos señores. Y el punto número 5 es servir a Elohim. Por eso quería traer yo el cartel, porque aquí venía todo eso. Así venía. ¿Ve? Pero ese es el problema. Servir a Elohim mediante la gracia y purificar nuestra conciencia, el número 6. Él nos purifica y ya que tenemos todo esto, servimos a Yahshua, punto número 7. Yahshua vino a servir. ¿Ve? Nos dejó un camino. Ahora, ¿cuánto hay que servir? Continuamente. Así como lo hacía, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Daniel. Hay muchos. Todos servían continuamente. Es de continuo. Dice Daniel capítulo 6, miren.
Dice, cuando Daniel supo, en el verso Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes, siempre. Y allá estaba de esclavo. Y entonces vino a servir. Servía continuamente. Servir de común consentimiento, dice el otro profeta, mire. Aquí está este profeta, este es Sofonías. Sofonías es en el capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, ¿ve? Pureza de labios es hablar lo de él nada más. Por eso se llama pureza de labios. Por eso, mire, la sabiduría que es de arriba es pura. Porque cuando vamos a hablar las cosas de arriba, tiene que ser con pureza. ¿Ve? Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que le sirvan de común consentimiento. De común consentimiento. No sé cómo dice esta otra Biblia. Déjame ver cómo dice esta otra Biblia. Sofonías 3:9. Y en este tiempo devolveré a las naciones los labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre de Yahweh y lo adoren de común acuerdo. Adoración es servir. Es correcto. El Señor vino a servir y lo adoraba en espíritu y en verdad. ¿Ve? Dice, y le adoran, dice la pechita, y lo adoren de común acuerdo, de común consentimiento. Adorarlo en espíritu y en verdad, realmente. Y hay que servir a la justicia. Este es el punto número 9. El punto número 8 es servir continuamente. Y el número 9 es servir a la justicia. Punto número 9 está en Romanos capítulo 6. Romanos 6. Ahí está hablando de que tenemos que sepultar todo, morir, ser sepultados y resucitar con él. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta? En el verso 18, ahí mismo Romanos 6, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora servimos a la justicia. Y lo pueden leer ahí hasta el 23. ¿Ve? Servir a la justicia. Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestro miembro para servir a la justicia. Entonces ahora presentamos nuestra boca, nuestras manos, nuestra mente para servir a la justicia, para que nuestros labios hablen justicia. ¿Qué dice aquí? Miren, 1 Juan capítulo 2 verso 19. Si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. 1 Juan 3:9, 1 Juan 2:29. Ahí está todo. ¿Ve? Y servir al Elohim vivo y verdadero. Dice, dejamos a los ídolos y ahora servimos al Elohim vivo y verdadero. Dice 1 de Tesalonicenses 1:9. Es el punto número 10. Con limpia conciencia, sirviendo al verdadero. Al verdadero. Sirviendo. Por eso Pablo entendía, la conciencia es parte del espíritu. La conciencia. La conciencia no es parte del alma. Hay que entender eso. Mire, le voy a hablar un poquito de eso. Mire, el cuerpo tiene 3 partes. Tiene sangre, huesos y carne. Ese es el cuerpo. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Eso lo dice el Levítico allá. Entonces, el cuerpo tiene 3 partes: carne, huesos y sangre. Como dijo el Señor, dijo, mirad mi cuerpo. Un espíritu no tiene carne ni sangre, ni huesos.
Entonces, ese es el cuerpo. Ahora, el alma se compone de tres partes. El alma tiene voluntad, tiene pensamientos, que es la mente, y las emociones. Voluntad, pensamientos y emociones. Ahora, nuestras emociones tienen que hacerse espirituales. Nuestros pensamientos traen los cautivos a voluntad de Él, armados del mismo pensamiento de Él. Y nuestra voluntad muere para que entre la voluntad de Él. Si no, no podemos hacerla. Dos voluntades, no podemos hacer dos voluntades. El Mesías tenía dos voluntades. Miren, te lo voy a mostrar. No que eran dos, pero sí había dos, porque estaba en el ser humano. Miren lo que dice Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ves cómo hay dos voluntades ahí? Como ser humano, la palabra, por eso dice, no pecó. O sea, aprendió la obediencia. Entonces la voluntad de Él la trajo cautiva a voluntad del Padre. O sea, la juntó. Ya no hay voluntad de Él. Pensamientos de Él, no hay voluntad de Él. La cabeza es del Padre. La cabeza del Mesías es el Padre. Y lo que le manda el Padre al Mesías pasa a través del Mesías y es nuestra cabeza. Pero eso no funciona cuando nuestro espíritu está muerto. El alma tiene voluntad, pensamientos y emociones. Y el espíritu tiene tres partes también. El espíritu. El espíritu tiene percepción, tiene conciencia y tiene comunión. El espíritu. ¿Ven? Porque el espíritu es el que hace comunión con el Padre. Pero ¿cómo la hace la comunión? Lo que hace es que guarda la palabra para que se perfeccione, para que pase el amor del Padre por la palabra, a través del ser humano, de nuestra conciencia, y se hace comunión. Entonces Él hace que nosotros reconciliemos al mundo con Él. A través, por eso dice, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Él no necesita a nosotros. No, los ángeles no van a predicar, no van a hablar, no van a hacer ni espíritu ni nada. El Espíritu va a hablar a través de nosotros cuando le damos todo el espacio en un temor reverente, con humildad, sirviéndole nomás a Él, mediante la gracia, con limpia conciencia y sirviendo a Yahshua nada más. No al hombre, a Yahshua. Eso es servir. Con un temor reverente. Por eso me gusta lo que dice Hebreos capítulo 12. Verso 28, me gusta lo que dice ahí. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, pues ese reino ya no se mueve, ya no será dejado a otro rey, a otro reino. Ya no pone reyes ni quita reyes. Ya puso un reino inconmovible y ya no será ese reino dejado a otro. Lo dice allá Daniel. Por eso la gente sale acá predicando y quita reyes y pone... No es cierto eso. Esto no es cierto. Ya puso un reino, lo dice Daniel, escudriña Daniel, despacito, todo Daniel. Más el capítulo 2 y el capítulo 7, ahí está todo. Ya no, ahí dice, en el 2 dice, él quita reyes y pone reyes, sí, porque él puso al rey Nabucodonosor, donde estaban cautivos 70 años. El rey de Babilonia. Y entonces, cuando salió ese rey, entraron el reino de los persas y los medos. Los medos y los persas. Eran dos naciones que se juntaron, hicieron un reino. ¿Ve? Por eso es un oso que está caído de un lado. En el capítulo 7 Daniel está caído de un lado y del otro lado está más alto. Porque los persas estaban más fuertes que los medos. Por eso estaban más abajo. Pero luego viene Grecia con Alejandro el Magno, el leopardo de 4 alas. Eso es alimento sólido. Es una cosa. Y las religiones, las denominaciones hacen un enredo, una ensalada de cosas que futuras y que no sé qué. No, son 4 bestias y son 4 reinos. Pero eso pasó 500 años antes del Mesías hasta el Mesías.
70 semanas están determinadas. Ahí está todo. ¿Ve? Es alimento sólido. Es conocer más cosas. Alejandro el Magno por eso tenía 4 alas. Porque tenía 4 generales que se quedaron con el reino. Él murió a los 31 años. Usted se imagina, para llevar el ataúd a enterrarlo, hicieron una carretera, un camino para llevarlo. Gastaron $600 millones más o menos en ese tiempo. Para llevar nomás el puro ataúd. Hicieron un desastre esas gentes. Lo que le digo. Y se quedaron los 4 generales. Y luego de uno de ellos nació un cuerno pequeño. Y en el tiempo de los macabeos, por eso el libro de los macabeos es bueno. Todos esos libros son buenos para estudiar bien la palabra. En ese tiempo se adueñó ese Antíoco Epifanés. Y ahí está en el libro de los macabeos. Se adueñó del templo. Y echó por tierra todo ahí. Y hizo un desastre bien grande. Unas abominaciones. Y por 2300 tardes y mañanas paró el sacrificio, que era continuo. Era tarde y mañana. Eso está en Deuteronomio, está en Levítico. Eso está por allá. Pero es alimento sólido. Y las religiones agarran ideas y que es 2300 años y que no sé qué. Y eso se hace un lío. Y eso no es cierto. Es una mentira. Porque no salió la profecía. No se cumplió. Si hubiera sido cierto, si hubiera cumplido, y en ese tiempo hubiera venido el Mesías, en 1844, hubiera venido el Mesías. ¿Eh? Y por eso le digo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, entonces estamos mal. Tiene que ser con la palabra, tiene que ser con la palabra. Ya estableció el reino, estableció un pueblo, y sobre ese pueblo está el reino, y el reino es columna y baluarte de la verdad. ¿Eh? Por eso tenemos que hablar lo que es la verdad, nada más. Somos adheridos a ese reino, a ese pueblo. Somos injertos nada más. Y si no obedecemos, pues entonces no hay nada, definitivamente. Por eso, el servirlo a Él es una cosa muy difícil. A servir acá en las iglesias o a servir acá con el hombre es muy difícil. Tenemos que usar nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra vida para servirlo a Él, definitivamente. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no podemos servir aparte una cosa u otra, no podemos hacer eso. Por eso el temor reverente es muy importante, el temor reverente. Por eso lo que le estaba yo leyendo aquí en Hebreos 12:28, por lo cual puesto que hemos recibido un reino inconmovible, más que me metí con el reino, pero le expliqué un poquito. Después le voy a traer toda la enseñanza completa de Daniel. Yo la tengo completa, toda la enseñanza bien detallada, con historia, con todos los hechos, cada bestia. Si en Daniel 8, ¿por qué moverlo tantos años, 2000 años para acá, cuando no lo podemos mover? Daniel 8, mire. Visión del carnero y del macho cabrío. Daniel 8. Por eso le digo, si servimos con mentiras, eso no es Elohim verdadero. Ese es un Dios inventado. Y que inventó una iglesia, inventó una cosa por acá, eso es otra cosa. Y cada quien trae una cosa. Los bautistas, los testigos de Jehová, los adventistas, los metodistas, los no sé quién traen. Entonces, la iglesia católica es la ramera. No es cierto. Que es la bestia terrible de los no sé cuántos cuernos, y que esto es cierto. La Roma papal no existía en ese tiempo. Lo que existía era la Roma imperial, el imperio romano. Era lo que existía. Y existían los 10 cuernos terribles, después se los voy a traer todos detallados para que vea cómo son los cuernos terribles. Empiezan con Julio César, con Tiberio César, con Augusto César, con todos esos Césares que parecían dioses. La moneda de ellos decía que eran dioses ellos. Eran dioses. Por eso decía darle a César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Era lo que decía. Todo eso va con la historia. Y vemos cuando nace el Mesías. Por ejemplo, mire, están los cuernos terribles. Dice aquí, mire, por ejemplo, Lucas 2, verso 1. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ese es un cuerno terrible, de la bestia terrible, en los días de esos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino
Por eso llegó el rey, y pues que ya nació el rey, y empezó el problema. ¿Ve? Pero ese Augusto César es uno de los cuernos terribles, de la bestia terrible de Daniel, capítulo 7. En el 8 es una cosa en medio de los eventos, lo que sucedió. Entonces no podemos sacarlo de contexto. 2000 años por acá, no podemos hacer eso. No se puede hacer eso. 70 semanas están determinadas. Determinadas es que establece el reino y se acabó. Consumado. No hay más. Y que dentro de 500 años sale otra cosa. Y que otra iglesia. Y que otra quién si quién. Y salieron los católicos. Oiga, eso no dijo. Eso no es el reino. El reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, no es cosa de este mundo. ¿Qué es? Es justicia, paz y gozo del Espíritu. Es una cosa espiritual. Es fuera totalmente de este mundo. Por eso el capítulo 8 de Daniel es una cosa muy diferente. Vemos aquí, dice, vi en la visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿Qué significa? 2 cuernos así, mire. No estaban al mismo tamaño, no estaban así. 2 cuernos. ¿Qué significa? Que eran los medos, eran los persas y los medos. Eso es lo que significa. Y eso está en la historia. Todo esto tenemos que meternos a la historia. Tengo que traer un libro de historia, tengo que traer la historia de los judíos, tengo que traer libros de los profetas que hicieron esto. Y hay muchas cosas para entender esto. Y luego, ese era dice, y alcé y miré aquí un carnero. Este era un carnero. Bueno, después ve otra cosa. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero, pero este es otro. Dice aquí, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Un macho cabrío, que está en el verso 5, de Daniel 8:5. Un macho cabrío. Era un carnero de 2 cuernos y un macho cabrío. ¿Ve? Pero ese es Alejandro el Magno. Es lo que se requiere ahí. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Ve usted en la historia de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno traía un ejército, pero mejor te le juntabas, mejor, en lugar de ponerte en contra, mejor júntate. Era mejor. ¿Por qué? Porque era una cosa grande. Era un ejército muy grande. Eso está en la historia. Era un hombre poderosísimo. Muy poderoso. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Se acabó. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, que eran las 4 alas del leopardo del capítulo 7. En el capítulo 7 de Daniel. Ahí sale donde estaba el de 4 alas. Estaba primero un oso, primero estaba un león, y luego un oso, y luego un leopardo. Dice semejante a un leopardo con 4 alas. Acá pues eran 4 cuernos, están en la visión diferente, pero es la misma, es igual. Y esos 4 cuernos eran 4 generales. Eso está en la historia. Tengo toda la historia completa. La tengo toda detallada. Todos los eventos que fueron pasando, los años, los tiempos, todo lo que estaba ahí. Y este hombre, de uno de esos cuernos, nace el otro. Ahora, muchos dicen que es el mismo cuerno de Daniel 7 y Daniel 8, el cuerno pequeño. Hay 2 cuernos pequeños. No, ese salió ahí y el otro sale hasta acá, cuando viene la gran tribulación. Cuando están los cuernos terribles haciendo guerra contra los santos. Por eso el primer siglo es el establecimiento del reino y se esparce a todo el mundo, el reino inconmovible, y es al que tenemos que servir. Dice, al cual sirvo, lo dice Pablo. Me ayudan ahí. Dice, y un Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, dice aquí, en el reino de Elohim. Colosenses capítulo 4, verso 11. ¿Ve? Ellos servían. ¿Y servían dónde? En el reino de Dios, no en una iglesia,
no en una denominación, no, en el reino. ¿Y en dónde? Afuera. Eran instrumentos de justicia en las manos del Elohim verdadero, sirviendo con temor y reverencia, con muchas lágrimas, con mucha humildad, sirviendo al Mesías. Eso es lo que está en la palabra. Eso es, definitivamente. Por eso, si nos ponemos a hacer otra cosa diferente, entonces ya caemos en el error de estar haciendo una cosa como la que hace el hombre y no como la que hace el Elohim. Si hay un temor reverente, entonces no hacemos nada de lo que hace el hombre. Mejor hacemos lo que dice el Elohim verdadero. ¿Ve? Eso es lo más importante, porque el temor reverente es el que nos va a hacer las cosas correctamente. La irreverencia, por eso lo que le acabo de leer aquí, dice: tomemos firmemente la gracia con la cual podemos servir y agradar. Tomemos firmemente la gracia. O sea, hagámoslo en Él, no en nuestro esfuerzo. Por eso se necesitan las rodillas, arrodillados, pidiéndole al Señor que la gracia venga a mi vida para servir en su gracia. Que dice primera de Corintios 15, mire, 15:10. Pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. ¿Ve? Por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Se niega. No yo. Haz de cuenta que yo le digo a usted: pues yo he trabajado más que ustedes, pero no yo. La gracia. Es la gracia la que me mueve. La gracia. Pero no yo, sino la gracia del Elohim conmigo. Entonces, cuando servimos al Elohim, si lo tenemos en su gracia, entonces el pensamiento es de Él, la palabra es de Él, las fuerzas son de Él, la fortaleza es de Él, el poder es de Él, la verdad es de Él. Pues todo es de Él, porque Él es la cabeza. Le muevo yo otra cosa y hacemos otra cosa, eso no es Él. ¿Eh? Entonces, servirlo a Él con temor y reverencia en espíritu es muy importante, en espíritu. Por eso, si no servimos en espíritu y en verdad, pues ese es el problema. Por eso, cuando somos hijos verdaderos, Él envía a nuestro corazón su espíritu y podemos llamarle Padre. Pero ¿cómo le vamos a llamar Padre cuando no somos guiados por el espíritu? Ese es el problema. No podemos llamarle Padre. ¿Por qué le llamo Altísimo cuando no me humillo? Al llamarle Altísimo es porque tengo que humillarme. Porque eso viene siendo lo que se conecta. Altísimo, ¿qué es lo otro? Bajísimo. O sea, no te eleves, porque el Altísimo es Él, no yo. ¿Ve? O sea, no te eleves. ¿Ve? ¿Por qué le llamo Creador? Y como si yo existiera por mí mismo. O sea, no. El Creador es Él. Él me hizo. Y me hizo para su gloria, para servirlo a Él, para reconocerlo a Él. Mire, me gusta lo que dice aquí, mire. Y con esto voy a terminar. Con eso tiene. Yo creo que es suficiente. Porque es bastante. Y la próxima semana le voy a hacer un examen de esto. A ver si es cierto. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Le voy a hacer nada más 100 preguntas de lo que le dije hoy. Nada más. Eso es todo. Con eso tiene. Primer libro de Crónicas 28, 9. Mira lo que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre. Reconócelo. No dijo reconoce al Elohim de allá de los macabeos o de los no sé quién. No. A de los fariseos o quién sé quién. No dijo eso. No dijo, reconoce al Elohim de David, al que conocía a él. ¿Ve? Y sírvele, fíjense bien, sírvele con corazón perfecto. No con hipocresía, no con falsas palabras, no con falsas ideas, no con otra cosa que nada. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Oiga, pero es que está bien lejos. Y no está haciendo mucho frío para allá. Yo creo que, pues mejor que salga el sol, pues andamos mal. Pues el Señor allá no andaba diciendo si estaba lloviendo, o si estaba haciendo frío, o estaba haciendo calor. Cansado del camino, se fue con la samaritana, mire, cansado del camino. Oiga, ¿no creen que se cansaba el Señor? Yahshua se cansaba. Pues era un ser humano.
No era el todopoderoso ahí, era el ser humano. Podía hacer las cosas, pero no las hacía. ¿Eh? Estaba en la condición de ser humano, la palabra. ¿Eh? Cansado del camino y fue a pedirle agua. Y no tomó agua. Pero le llevó el agua de vida. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no somos Él, pero le llevamos el agua de Él. ¿Eh? Que no lleve impurezas, que no lleve engaño. Es lo que es. Con ánimo voluntario. Por eso esto lo conectamos con primera de Pedro, capítulo 5, y está ahí conectado, mire, de volada, en el verso 2 y 3. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Es el mismo? ¿El mismo? Porque Yahweh escudriña los corazones y mira a ver si la conciencia ya salió el problema de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejas, pues él ya te dejó y para siempre. Por eso no podemos hacer cosas extrañas. Que pasó esto, que no sé quién, olvídese de cosas. Siga al Señor, alábalo al Señor en espíritu y en verdad, y con humildad y con un temor reverente. En su gracia. Amén. Amén.